Dios le bendiga. Buenas tardes para toda la iglesia. Que hemos pasado realmente un día muy hermoso, nos ha regalado Dios. Y en este domingo poder encontrarnos para compartir la palabra del Señor es realmente un gusto. Quiero saludar a toda la iglesia. Sabe que este mes de julio para nosotros es un mes especial. Es nuestro mes aniversario. Estamos cumpliendo 19 años como ministerio. Así que yo quiero saludar a todos los hermanos y felicitarle en el nombre del Señor por el apoyo, por la permanencia, por estar ahí a la par, por acompañarnos durante todo este tiempo y porque nos van a seguir acompañando a lo largo de todo el tiempo que el Señor lo permita. Amén. Así que saludos. 19º aniversario para el Ministerio Apostólico Profético Jesucristo Fuente de Vida. Quiero contarle que este mes estamos desarrollando un tema especial. ¿Cuál es? El tema es creciendo en medio de la oposición. Sabe que como muchos recibimos palabra de parte del Señor acerca de los tiempos que vienen. Y recuerdo el año pasado cuando Dios nos dio esta palabra, parecía un tema un poco desafiante, un tanto desafiante. Y nunca pensamos que iba a ser literalmente tan real que en este tiempo, en el mes de julio, en los meses anteriores, estuviésemos creciendo y sobre todo estuviésemos enfrentando oposición. Porque la iglesia siempre enfrenta tiempos de crisis, tiempos de cambio, tiempos de oposición, pero fue muy puntual. Y en este mes aniversario, ¿cómo no seguir adelante con todo sabiendo que vamos en la dirección correcta? Quiero compartirle la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Vamos a hacer una recorrida un poquito por la historia bíblica, aunque le digo otra vez, el tema que vamos a desarrollar es justamente este, el crecimiento en medio de la oposición. Voy a leer el capítulo 12 de Hechos desde el capítulo 5 del libro de los Hechos, a partir del versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, y todos estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Bueno, esto es solamente una porción. Hechos capítulo 5. De ahí en adelante en el libro de los Hechos usted puede encontrar muchos eventos que vamos a nombrar, que vamos a mencionar, pero lo que es recurrente y llama la atención es que en todos los casos, luego de la oposición, había crecimiento. Después vamos a llegar a la conclusión, hacia el final, de que mientras se predicaba, antes de que se predique y después, siempre había oposición. Así que la oposición no es algo que sea desconocido para el cristiano. Estaba buscando la palabra oposición en el diccionario. Dice que es resistencia, antagonismo, enemistad, hostilidad. Es la acción de oponerse a algo. Conozco personas que se oponen. Uno le dice,
¿qué pensás acerca de tal asunto? Y la persona dice, no sé, no conozco demasiado. Y si hay alguien ahí, uno dice, ¿y vos qué pensás, qué opinás, qué dirías? No sé, pero me opongo. Pero bueno, ¿cómo te podés oponer a algo que no conoces? Justamente porque no conozco, me opongo. Esa es la reacción de mucha gente. Ante lo nuevo, ante el desafío de lo nuevo, lo primero es me opongo. Es como que me cuido, no jugar. Oponerse, la oposición en sí es ponerse en contra de algo. Entonces, partiendo de esa base, nosotros estamos diciendo que la iglesia crece en medio de la oposición. Y veíamos lo que estaba pasando aquí, muy brevemente se lo voy a redactar. Dice que había señales, prodigios, las personas estaban realmente sorprendidas, que nadie se atrevía casi a juntarse con ellos, pero sin embargo, por otra parte, dice que muchos había que estaban siguiendo a los apóstoles. Claro, los que tenían miedo al compromiso no se juntaban. Eso pasa hoy también. Los que no quieren dar su cara y decir soy cristiano, sigo a Jesús, no se quieren juntar. Pero dice que el pueblo los alababa grandemente. Y mira el verso 14, porque esta es la idea recurrente aquí. En el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ya estamos hablando de familias enteras porque detrás venían los niños. ¿Qué estaba pasando? Bueno, acá una de las cosas que estaba pasando era que los enfermos eran sacados a las calles, los ponían en camas, en lechos, para que cuando pasara Pedro, por lo menos la sombra de Pedro, cayese sobre alguno de ellos. Y dice que cuando la sombra le tocaba, había una revolución. Y las revoluciones que producimos los cristianos producen indefectiblemente oposiciones. Eso es siempre así. Ha sido a lo largo de la historia. Por eso es que en los versículos siguientes vemos que Pedro y Juan son perseguidos, son encarcelados. Pero miren cuál es el propósito de Dios, cuán grande, que Dios envía un ángel. El ángel los saca de la cárcel y les dice, vayan y en el templo anuncien al pueblo todo esto que ustedes saben. Así que el problema lo tuvieron aquí las autoridades, porque estos que habían sido encarcelados por hablar, de pronto no estaban más. Cuando lo fueron a buscar, no estaban. Y por allí en el versículo 25, dice que una persona viene y le dice a estas personas que están buscando a los que estaban en la cárcel, los varones que pusieron ustedes en la cárcel le están enseñando al pueblo. Entonces los vuelven a traer. Ahora, quiero que usted a esta altura pueda razonar esto conmigo. Los apóstoles estaban enseñando la palabra. Ellos no estaban haciendo nada que fuese delinquir, no estaban desordenando nada, estaban predicando. Pero Jesús nos enseña que Él no vino a traer paz, sino que Él vino a traer espada. Cuando se predica la palabra, hay oposición. Cuando se predica la palabra, empieza a haber señales, empieza a haber prodigios, la gente empieza a escuchar. Tienen hambre de oír lo que nosotros tenemos que decir. Entonces, los van a buscar, los traen sin violencia por temor a la gente, porque la gente sí entendía, pero había algunos que no querían, se oponían, porque no querían compromiso, y los increpan de esta doctrina. ¿Por qué están haciendo esto? Entonces, ellos siguen declarando la palabra, les hablan de Jesús, les dicen que ellos están predicando a Jesús, están hablando de ese que ellos crucificaron, y sigue la prédica, y dice en el versículo 33 que oyendo esto, se enfurecían las personas, las autoridades, no era cualquier gente, eran las autoridades, eran los que representaban al pueblo, y se enojaban, se ponían furiosos y los querían matar. Tanto por predicar la palabra, por decir que eran testigos de Jesús. La oposición se había levantado de manera tremenda. Pero ahí había un hombre sabio, un maestro llamado Gamaliel,
que en breves palabras le dice: tengan cuidado con lo que hacen con estos hombres y fíjense bien, porque si esto que está pasando no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, esto va a continuar. Y evidentemente era de Dios. Así que mire cómo salen ellos de ahí. Versículo 41, de ese concilio de ancianos, de gente que sabía mucho, que entendía mucho, que tenía gran responsabilidad. Dice el verso 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y otra vez, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjese cómo la historia nos cuenta, y el libro de los Hechos es maravilloso cuando nos explica y nos enseña cómo, a pesar de la oposición, los apóstoles se jugaban. Entonces, en este punto nosotros tenemos que entender que hay un tipo de oposición que es natural. Esta que ellos se enfrentaban era natural. Era oposición de personas. Era persecución, los ponían en la cárcel. Era, más adelante lo vamos a ver, apedreamiento. Los apedreaban, los sacaban de la ciudad, les hacían daño físico. Gran oposición muy obvia, muy evidente, muy explícita, natural. Cuando observamos esto en la historia bíblica, vemos que cada vez que el pueblo de Dios ha tenido por delante una conquista o ha tenido que llegar a obtener un logro que es voluntad de Dios, la oposición se ha levantado. Usted lo puede examinar con toda tranquilidad, desde el Génesis hasta el final. Siempre, antes de un éxito, antes de una gran victoria, hubo oposición. Y en este caso era una oposición real, era una oposición tangible. Eran personas que en la cara les gritaban, se oponían. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están desordenando las cosas de esta manera? ¿Qué problema? ¿Verdad? ¿Qué problema para aquel que está acostumbrado a moverse en una estructura y no quiere saber cosas nuevas porque no quiere cambiar? La oposición natural la vamos a ver en el libro de los Hechos. Mire, usted tiene para leer capítulo 5, capítulo 6. En el capítulo número 6, ahí nosotros podemos ver cómo luego que se eligen diáconos para ayudar en el servicio en las mesas, surge o aparece aquí en la historia Saulo persiguiendo terriblemente a aquellos que estaban creyendo en la palabra del Señor. En el capítulo 8, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era real, era una persecución real. Pero sin embargo, cuando usted va leyendo los diferentes capítulos, el tema que yo le decía que se repite, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, no mermaba. No tenían miedo nuestros hermanos, los que nos enseñaron todo esto. Ellos seguían, perseveraban, la iglesia seguía creciendo. Y llegó un momento en que Saulo mismo tiene un encuentro con el Señor y este que era perseguidor se convierte en uno que comienza a ser perseguido. Ahora, estábamos hablando de las maravillas, de las señales en medio de la oposición y de la oposición natural. Venimos a este tiempo, venimos al tiempo ya del Nuevo Testamento, pero más adelante. Vengamos hacia este tiempo de la gracia que estamos viviendo nosotros. ¿Vivimos oposición? Sí, vivimos oposición. Hay tiempos de oposición, hay tiempos de dificultad. Hay tiempos en que queremos predicar la palabra y no podemos. Impedimentos tontos, cuestiones simples que nos demoran, que dilatan la predicación de la palabra, que nos hacen pensar aún a veces que estamos equivocados, que erramos el tiempo, pero no creamos ninguna de esas cosas. La palabra tiene que ser predicada a tiempo y a destiempo, siempre en momentos buenos
y en momentos malos. Ahora, estas personas de las que hablábamos, los apóstoles, ellos todos sufrieron y murieron por causa de la prédica del Evangelio. Nosotros hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Señor con nosotros y tenemos en cierto modo ventajas, porque Dios nos ha dejado enseñanzas acerca de cómo tenemos que conducirnos cuando enfrentamos la oposición. La nuestra no es así. Aún hoy en día hay países en Asia, por ejemplo, hay países que por causa de su creencia religiosa persiguen a los cristianos, los despojan de sus bienes, aún los encarcelan. Pero no es lo más normal. El tipo de oposición que nosotros enfrentamos ahora sería lo que podemos llamar una oposición espiritual. Está la natural, pero está la espiritual. ¿Y cómo es que lo describe el Nuevo Testamento? ¿De qué habla cuando se refiere a la oposición que nosotros estamos sufriendo en estos tiempos? Mire, Pedro habla muchísimo de esto en primera y segunda de Pedro. Él dice, puede ser que tome la forma de vituperio, de persecución, de calumnia, cuando hablan de usted, porque predica la palabra. Cuando se juntan, y cuando la gente se junta, es como eso que los sociólogos describen una masa. Es un grupo de gente que va guiado por alguien. No entienden mucho, pero van. Si tengo que ir en contra, voy. Si tengo que ir a favor, también voy. No importa de qué, pero me uno. Eso es terrible. Y eso pasa. Se junta la gente en contra de aquel que predica la palabra, sin tener una razón valedera. Solamente porque le molesta. Solamente porque la palabra abre las mentes, abre los corazones, revoluciona todo, porque hace caer las vendas espirituales. Entonces se juntan, no les gusta, no conviene, no es bueno que se predique. Pero también el odio puede ser una causa. Mire si lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer con nosotros. Si no lo quisieron a Él, si no lo aceptaron a Él, si no reconocieron lo que Jesús hizo, ¿cómo no se nos van a oponer a nosotros? Decíamos, encarcelamiento, despojo de bienes, afrenta. ¿Vos sos cristiano? ¿No te parece? ¿No te parece que estás equivocado? Me parece que no pensaste bien lo que estás haciendo. Porque ser cristiano, no sé si te conviene. O los que te miran con desprecio, diciendo, sos cristiano. ¿Le pasó? Si no le pasó, prepárese, porque en algún momento le va a pasar. Usted entra en algún lugar y porque es parte de nuestro día a día, uno dice, Dios les bendiga, bendiciones, buenos días, y la gente se da vuelta y te mira. ¿Qué dijo? Claro, es uno de ellos. Gloria a Dios que seamos uno de ese grupo, porque somos mayoría. Y gloria a Dios que no nos dé vergüenza bendecir a una persona aunque no conozca a Jesucristo. Pero la oposición espiritual se siente. La marginación de la sociedad se siente. Pero hay que perseverar, hay que seguir. La oposición que nosotros enfrentamos hoy tiene mucho que ver, el grado de oposición que podamos sufrir tiene mucho que ver con la postura espiritual que nosotros tengamos. Porque mire, vamos a convenir en algo. No podemos dejar de sufrir oposición. Pero por otro lado sabemos de parte de los apóstoles que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cómo dejar de decir que Jesucristo sana, que salva y que liberta? ¿Cómo negarle la entrada al cielo a alguien necesitado simplemente por callar? ¿Usted sabía eso? Cuando usted calla, teniendo frente a sí una persona en necesidad, usted le está cerrando la puerta a la entrada al cielo. Porque no le predica. Dele una oportunidad. No, pero me va a juzgar mal. No, pero esta persona, no porque yo la conozco, porque después, no importa.
Ese es el valor que nosotros tenemos que tener. Nuestra lucha no es contra personas. Mire, cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nosotros podemos entender con mucha claridad a qué se están refiriendo las Escrituras cuando nos dicen que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. ¿Usted pensó que era su hermano la lucha? No, no. El que se opone no es su hermano. Usted creyó que era el vecino, que tal vez era, no sé, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, su jefe. No. Su lucha no es contra personas. Esto era para lo que leíamos antes. El tiempo del libro de los hechos. Los hechos que han trascendido para que nosotros conozcamos lo que la iglesia sufrió y lo que pasó y de qué salió airosa y siguió existiendo hasta este tiempo y seguirá existiendo hasta que el Señor venga a buscar a la iglesia y la lleve al cielo con él. Ahora, nuestra lucha no es contra ninguna persona, es contra potestades de las tinieblas, es contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Y ellas son las que muchas veces nos hacen sentir con más, no sé si decirlo yo, eficacia, pero con más profundidad el desprecio, que se puede traducir en desánimo. ¿Cómo voy a seguir si nadie me mira? Todos me dejan de lado. No se desanime. No se desanime. Tengo un versículo para volver a leerle, que le va a hacer ver que al contrario de desanimarse, usted tiene que seguir adelante. Tiene que crecer en medio de la oposición. Leía hace unos días una estadística. Los mayores inventos, las industrias más poderosas, los lugares más hermosos fueron edificados, surgieron en tiempos de decadencia económica, en tiempos de crisis, porque ahí es cuando el hombre activa su creatividad y comienza a hacer cosas que nunca se atrevió a hacer. No le tema a los tiempos malos. Si usted es cristiano, no espere siempre tiempos buenos. Los tiempos buenos para el cristiano son los tiempos de gozo, son los tiempos de alegría. Son esos tiempos en que usted oró, ayunó y conquistó. Usted se deleita en el Señor porque le ha concedido la victoria. Esos son los tiempos de gozo, los tiempos de alegría. Uno progresa, uno avanza y la iglesia, como leíamos, sigue creciendo. Se siguen multiplicando las personas que creen y ese debe ser nuestro gozo, esa debe ser nuestra alegría. Podría hablarle mucho de este tema, pero tenemos todavía unos domingos para hablar y yo quiero concluir. Me basta hoy con que usted pueda reflexionar conmigo en que toda victoria en el Evangelio es precedida por la oposición. En el antiguo tiempo la oposición era visible, tangible, era real y había muerte del cuerpo. En este tiempo hay un enemigo que nos ataca, que no ataca nuestro cuerpo, ataca nuestro espíritu, porque está muy interesado en que nuestra alma no se vaya al cielo con Dios. Es Satanás, usted lo conoce, y no se preocupe tanto por conocerlo a él, porque ahora que dije eso, hay personas que están tan asustadas, quieren conocer cómo opera, cómo trabaja. Mire, ocúpese de conocer a Jesús. Y cuando Satanás lo venga a molestar, deje que lo atienda Jesús. Deje que el Señor se levante por usted. Porque la oposición va a venir, pero nuestra victoria está garantizada. Nuestra victoria es segura, es una constante. Oposición trae crecimiento, crecimiento trae oposición. Pero el cristiano se mueve de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, y todo es para la gloria del Señor. Así que, concluyendo,
En primer lugar, seguir a Jesús implica persecución de algún tipo. Claro, usted debe conocer, como conozco yo, personas que dicen, pero yo hace, no sé, vamos a poner una fecha, 10 años, 20 años, 30 años que soy cristiano, y a mí no me pasan las cosas que les pasan a ustedes. A mí no se me cortan las transmisiones. Yo no tengo problemas cuando oro, no pasa nada, está todo tranquilo. Oro, pido bendición, Dios me bendice. Yo si fuera usted me empezaría a preocupar, porque hay algo que no estoy haciendo. Si el enemigo no se preocupa de nosotros, es porque nosotros no nos estamos ocupando demasiado de limpiar el camino y de hacer lo que Dios nos mandó. Fíjese, el ángel sacó a los apóstoles de la cárcel y les dijo, bueno, ahora ya los saqué, ahora vayan y prediquen, ahí en el templo. No les dijo, vayan a esconderse a algún lugar y prediquen la palabra, no, vayan y den la cara en el templo y ahí háganle saber a la gente acerca de esta vida que estamos predicando. Si no hay señales de que del otro lado, del mundo de las tinieblas, no molesta que nosotros prediquemos, hay algo que no estamos haciendo bien. Porque lo lógico, según lo redactan las Escrituras, es que nosotros despertemos oposición. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido. La gente dice a veces, ay, estoy en prueba, estoy en dificultad, estoy en angustia, no sé qué hacer. Ore, es simple, ore, clame, tome autoridad. Usted tiene una palabra, Dios nos ha dado autoridad sobre el mundo espiritual. Esto no es de este tiempo que lo compartía recién, esto es del tiempo del Edén. Cuando el Señor hace la primera promesa y dice, bueno, yo voy a levantar una simiente del hombre, le dice a Satanás, que te va a aplastar la cabeza. Vos lo vas a poder morder, vos le vas a hincar ahí el calcañar, pero él, la simiente del hombre, te va a aplastar la cabeza. Y esa autoridad que recibió Jesús, Él nos la delegó y nosotros la tenemos. Y no tenemos por qué no usarla. Estoy en prueba, estoy en dificultad. Si viene de parte de Dios, soporte la prueba. Porque el Señor sabe hasta dónde usted puede soportar. Pero si usted se da cuenta que no viene de parte de Dios, no tiene por qué soportar. Simplemente ubique al enemigo en su lugar y siga andando. No es que yo crea que sea fácil. Yo también me las veo en problemas difíciles. Pero es lo que hay que hacer. Hay que seguir. En tercer lugar, dura un poco de tiempo comparada con lo eterno que tiene Dios para nosotros. El mismo apóstol Pedro lo dice. No vamos a hablar de esto, pero los distintos modos en que murieron los apóstoles muestran que resistieron hasta el final, porque ellos no estaban mirando lo que sus ojos naturales veían. Ellos miraban a la luz de lo eterno. Es poco este sufrimiento comparado con lo hermoso que vamos a tener en la presencia del Señor. En cuarto lugar, la oposición es aprobada por Dios. ¿Sabe por qué? Porque trae crecimiento personal. Porque uno no es igual después que enfrentó oposiciones. No digo una, oposiciones. Varias. A través de la vida, a través de los años, uno va cambiando. Y la iglesia de la que formamos parte, porque la iglesia somos nosotros, tampoco es igual. La iglesia va desarrollando una característica, una inclinación hacia la guerra espiritual cuando soporta y avanza, resiste, supera y avanza. Por eso hablamos de crecer en medio de la oposición. Es totalmente posible. Es voluntad del Señor que sea así. Porque cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, Él va a venir a buscar una iglesia victoriosa. Una iglesia sin mancha, una iglesia, dice, sin arruga, pero sobre todo una iglesia que haya cumplido con el propósito para el cual existió. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de alegría. Yo no quiero detenerme mucho más, porque sé que Dios quiere hacer milagros en esta tarde. Pero quiero repetirle
aquí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 41, para que cuando usted venga pasando tiempo de dificultad, se acuerde. Para que cuando la oposición se levante mucho, usted recuerde. Miren lo que dijeron después de haber sido atacados, encarcelados, increpados, interrogados, tantas cosas. Dice que los apóstoles salieron aquí en el versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre con mayúsculas, el nombre de Jesús. Ellos se gozaron. Y como estaban llenos de gozo, dice, todos los días en el templo, por las casas, no dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Será que hay alguien que está pasando oposición? Bueno, no se desanime. ¿Será que esto que estamos viviendo lo tomamos como una gran oposición? No se desanime, no se sienta mal. Nada raro está pasando, iglesia. Esto no es raro. Esto es parte de lo que es ser cristiano. Claro, estamos siendo tenidos por dignos de sufrir afrenta, porque seguimos a Jesús. Y debemos darle gloria al Señor. Realmente nosotros esperamos que el Señor se mueva a través de nuestras vidas. No toda la gente está dispuesta a sufrir afrenta, oposición, persecución por predicar la palabra. Pero los que podamos desarrollar una vista un poco más amplia, los que podamos mirar un poquito más lejos, tenemos que darnos cuenta que lo que estamos sembrando es para la eternidad. Que nosotros no estamos sembrando para hoy, porque no estamos clamando y predicando solamente para los que vivimos hoy, para esta generación. Estamos clamando y dejando legado. Los apóstoles nos dejaron un legado, transmitieron una conducta, transmitieron valores, nos enseñaron cosas. Nosotros aprendimos. Y lo mismo, exactamente, tenemos que hacer. Tenemos que orar por los que van a venir. Tenemos que clamar por las nuevas generaciones. Tenemos que predicar por la causa de ellos, para que no sean confundidos, para que no sean fácilmente convencidos por filosofías extrañas, por cosas que no tienen nada que ver. Quiero leerle algo que me estaba olvidando, que puede bien ser la conclusión de esto. Dice que allá por el siglo II, después del año 100, 101 hasta el 200, había un gobernador romano en Asia Menor, se llamaba Plinio. Y dice que Plinio estaba muy asombrado porque le traían creyentes para que él los juzgara. Y había cosas que lo desconcertaban. Mire, por ejemplo, porque él escribe una carta, y por eso esto es un documento que trasciende, le escribe una carta a un emperador llamado Trajano, pidiéndole consejo. Yo se lo voy a leer. Dice, Plinio escribió, entre otras tantas cosas, cierto creyente me fue traído para juzgarle, y no habiendo encontrado nada digno de ser castigado, le amenacé, diciendo, te voy a desterrar. Me dijo, no vas a poder, porque todo el mundo es la casa de mi padre. Entonces le dije, te voy a matar. Me dijo, no vas a poder, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces le dije, te voy a quitar todas tus posesiones. Y me dijo, tampoco vas a poder, porque mi tesoro está en el cielo. Y entonces le dije, te voy a alejar de todos los hombres y no vas a tener ningún amigo. Y dice, nuevamente, con mucha calma, el creyente me respondió, no vas a poder, porque yo tengo un amigo invisible de quien no me podrás separar jamás. ¿Qué le parece? No ceda ante la oposición. Al contrario, fortalézcase en Cristo, en el poder de su palabra. Enfrente a sus adversarios,
a sus enemigos espirituales. Lea Efesios 6:12. Vístase de la armadura de Dios. Sepa contra quién está luchando. No es contra sus hermanos. Es contra un mundo espiritual que hoy más que nunca se levanta y nos presenta oposición. Pero vamos a salir victoriosos, vencedores, porque no vamos solos. La bandera detrás de la cual se formaban los escuadrones de Israel es la misma bandera que va delante de nosotros. ¿Sabe? Lo llamamos Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Estamos militando ahí. No somos ciudadanos de la tierra solamente, somos ciudadanos del cielo. Y tenemos acceso a cosas increíbles, sobrenaturales. Quiero hablar con usted, porque sé que Dios va a sanar personas, que Dios va a quitar muchas aflicciones de los corazones de los que están escuchando en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, bondadoso, poderoso, porque tu palabra, Señor, es esa espada de doble filo que entra cortando y sale cortando. Señor, porque cuando tú te levantas, nada puede hacer que tus hijos decaigan. Padre, yo oro en esta hora para que mis hermanos estén cobrando ánimo. Si están pasando tiempo de dificultad, tiempo de oposición, levántate con poder, Señor, y trae fortaleza a sus vidas. Recuérdales su identidad. Recuérdales, Señor, que en tu nombre toda rodilla se habrá de doblar, que nada que se levante en nuestra contra habrá de prosperar, porque está escrito en tu palabra, que ninguna arma forjada en contra de nuestras vidas prosperará, porque tú eres más grande que cualquier tipo de oposición. Oro en esta hora por mis hermanos, por usted que está sufriendo en este momento ese ataque, esa sensación de que no tiene fuerza, de que no tiene poder, de que usted ha estado orando en vano. Quiero decirle que Dios resuelve ese problema. Quiero decirle que el Señor en esta hora toma dominio total de todo su ser y usted deja de estar afligido, usted deja de tener temor. El Señor es amor y dice la palabra, el perfecto amor echa fuera el temor. Así que el temor sale de su vida en esta misma hora. A usted que está en su lecho esperando un milagro. Usted que dice, no puede ser que esta fiebre me deje, no puede ser que mis huesos se sanen, no puede ser que un milagro acontezca en mí, que yo reciba una vista nueva, no puede ser que se corrija algo en mi físico. Yo quiero decirle que sí. Reciba el milagro. Recíbalo en el nombre de Jesús. Porque aquí no hay distancias. Dios es espíritu y Él se mueve donde quiere y como quiere. Y si usted está aquí cerca o está a lo lejos, Dios le puede alcanzar igual. Dios le puede tocar. Dios está sanando a una persona que está con aflicción porque tiene mucho dolor en su pie. Dios está haciendo arcos nuevos en algunos pies. Dios está resolviendo problemas en los hombros. Quizás usted no podía mover sus hombros hasta este momento. Pero yo quiero pedirle que en el nombre del Señor se comience a mover. Usted va a ver el milagro. No es cuestión de que de aquí a un tiempo, Dios ahora lo está haciendo. Solamente hace falta creer. Y para aquel que está pasando luchas espirituales, quiero decirle en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo es un arma poderosa. Y yo oro en esta tarde para que la sangre de Cristo le cubra y le limpie en esta hora. Y para que usted sea un testimonio vivo del poder de nuestro Señor. Quiero darle gracias por haberme acompañado. Quiero recordarle a la iglesia que celebre su cumpleaños. Es un cumpleaños atípico, es un cumpleaños diferente, pero no deja de ser un cumpleaños. Somos o cumplimos 19 años de edad como ministerio y tenemos que celebrarlo con gozo, con alegría, con oposición, pero también con muchísimo crecimiento. Gracias a todos los obreros, a los pastores, a los encargados de obra, a los coordinadores, a todos los que están trabajando junto con nosotros, a ustedes que ahora están abriendo células virtuales. Estamos llegando fuera de Argentina y me dicen, ¿cómo puede pasar esto en medio de la oposición? Está pasando. ¿Por qué?
porque es el mismo Señor que estaba en el libro de los Hechos, que estuvo en los comienzos, el que está con nosotros. El Todopoderoso se llama Jehová de los ejércitos. Es su Dios y es mi Dios. Que termine este domingo con gozo, con alegría y con una sensación de victoria muy poderosa en su corazón. Que el Señor le bendiga. A toda la iglesia les saludo en el nombre del Señor y nos estamos viendo en la semana seguramente, y si no, el próximo domingo, cuando volvamos a compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga.